Saludos y bienvenidos a Rugby Spain, bienvenidos a esta previa del World Rugby Junior World Championship, el Under 20s, que ha cambiado de denominación, en el cual vais a poder seguir, lo descubríamos ayer como exclusiva, todos los partidos de España en esta competición en directo, en exclusiva para España en Rugby Spain, en nuestro canal de YouTube y después en diferido en las diferentes plataformas como TVFi, que se pueden seguir en otras plataformas. Junto a mí, como siempre, nuestro especialista de rugby internacional, Javier Señarís. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Hola, Miguel, muy buenas. Nos han complicado un poco la vida, ¿eh? Esto de cambiarle el nombre nos ha supuesto un problema de tener que leer qué torneo vamos a poder disfrutar a partir de mañana sábado. Es verdad que, bueno, le ha pasado incluso hasta las propias redes sociales de World Rugby que la mayoría de los hashtags seguían llevándose Under 20 y es verdad que de manera rápida, mentalmente siempre vamos para allá, pero bueno, más fácil, el Mundial Junior, el Mundial M20 de la categoría va a estar en directo, en exclusiva y en español gratis, como siempre, en Rugby Spain. La 16ª edición del Mundial, Javier, la segunda en Georgia, defiende la corona Sudáfrica, solo 2 entorchados para los Baby Springboks, 3 para Francia, 4 para Inglaterra y 6 para Nueva Zelanda, pero a priori favoritos, ya sabes que enseguida nos gusta dar titulares, la propia Sudáfrica. ¿Y alguien más? Pues se supone que Francia, porque son más que nada, como decías, campeón en vigor, campeón del Seis Naciones, Francia, campeón del Rugby Championship de la categoría Sudáfrica, con lo cual, tanto este año como por el bagaje, por la experiencia de los años anteriores, para mí son los dos claros favoritos a llevarse este torneo, o por lo menos a disputarlo, dependiendo de los cruces, por supuesto. Hay 3 novedades, principalmente. La primera, ya has pasado por ella, cambiamos de nombre, del Under 20s al World Rugby Junior World Championship. También, por primera vez, hay una ampliación de equipos, hay 16 equipos, lo que nos lleva a 4 grupos de 4 integrantes y se va a introducir por primera vez en competición internacional, se va a probar la regla para reducir la altura del placaje. ¿Qué podemos esperar? Primero con la ampliación de los equipos y después con esta nueva implementación de la nueva regla. Con la ampliación de los equipos, en realidad es abrir un poco el espectro del torneo y es comprensible, sobre todo en categoría inferior y vinculado a lo que va a ser la ampliación también que veremos en Australia 2027. Es decir, que cada vez más selecciones puedan tener acceso a ese periodo formativo mundialista vinculado a los mayores. Y en cuanto a al cambio de la regla, yo creo que es muy positivo, porque a jugadores que están todavía en formación realmente, como individuos en el campo, les viene bastante bien la posibilidad de saber dónde está eso, la altura máxima a la cual se puede placar a un rival, para evitar dudas, porque después sabemos que siempre, pero estaba en la línea de los hombros o no. No, mire, la raya va aquí. De ahí para arriba es sancionado. Pues y a además, priori, si el criterio arbitral, Miguel, en ese sentido es firme, servirá para que todo el mundo se atenga a unas circunstancias comunes. Y además reduce o debería reducir de manera colateral tantas colisiones altas que se producen hoy en día, que muchas veces acaban en exclusiones, incluso expulsiones definitivas, muchas veces en situaciones que obviamente la voluntad del jugador no es ni interferir en el juego, ni hacer daño, ni nada parecido, pero de manera, por ir alto, se fomentan ese tipo de situaciones. Estamos viendo imágenes ya de la última participación de España. El año pasado empezó frente a Francia 49-11. Otra de las novedades de este torneo es que España no va a abrir frente a Francia su torneo. Sí jugará en fase de grupos. Francia, Australia y Fiji configuran ese grupo D. Después hemos visto a España frente a Argentina, donde España dio un golpe encima de la mesa ante una de las semifinalistas de la competición, pero se quedó sin fuelle.
se fueron al descanso ganando prácticamente de 30 y en el minuto 64 Argentina daba la vuelta al partido para acabar cerrándolo por 33-30 y luego con Gales algo parecido, ahí tenemos, España se marcha al descanso 18-14 por delante, pero la segunda unidad, sobre todo de 1, 3, 4 y 5, si no recuerdo más, Javier, nos hizo polvo con ese juego en corto, o sea, tenían una capacidad de 15-15 de poner los balones, de llevar a la defensa para atrás, que fue demasiado para la defensa española. Y frente a Georgia en el primero de los playoffs, bueno, me vas a permitir porque he colado este plano, ahora lo vas a ver, porque para mí es uno de los nombres propios, Sioshvili, el bueno de Mihaly, que, bueno, hizo un partidazo, hizo un torneazo siendo el tryman y viene fogueado ya en top 14 y en lo más granado de Toulon para convertirse en su tierra en una de las principales estrellas. Vamos a ver cuánto recorrido tiene Georgia, que además viene de ganar a Nueva Zelanda, y cerró la participación España frente a Irlanda 37-38 a las puertas del triunfo ante 3 tier 1, Gales, Argentina e Irlanda, y compitiendo por momentos de tú a tú frente a Francia y a Georgia, que es verdad que por momentos fueron muy superiores, tanto como para tener ese rédito de más 30 puntos. Sí, la verdad es que España en 2025 hizo un torneo muy notable y lo comentábamos ahora hace un rato en la rueda de prensa previa con Ricardo Martinena, que el jugar de tú a tú con selecciones como Argentina, como Gales y como Irlanda tiene mucho valor, aunque el resultado final no fuese el que todos hubiésemos deseado. De hecho, si el primer resultado contra Argentina no hubiese sido ese, no hubiese sido dar contra Irlanda en el último partido, etcétera, etcétera. Pero a todo esto lo que se logra es experiencia competitiva para los jugadores. Extrapolar esto del año pasado a este año, pues mire, con matices, con muchos matices. Experiencia, sí, España tiene 8 jugadores que repiten mundial. Entonces es un bagaje que tienes en positivo. Pero el resto no son los del año pasado. Y hay jugadores de muchísimo nivel que ya no están. Y aquí estamos hablando de nombres, por ejemplo, como Lucien Richardis, por no complicarlo más. Eso no lo tienes en 2026. Y habrá que ver cómo te adaptas a las nuevas circunstancias, también cómo llegan el resto de equipos, porque en la mayoría hay esos cambios de muchísimos jugadores que alteran lo que es el estadio final competitivo del equipo. Te voy a poner un ejemplo, Miguel. Del Rugby Championship de este año, que gana Sudáfrica, su capitán y otro de sus estrellas no van a estar en este mundial porque Rassi Erasmus los ha llamado para la convocatoria de mayores para preparar la Nations Cup. Y hablamos de meses, no del año pasado. Así que a esto está sujeto el formato de sub-20 y también a introducir, por supuesto, jugadores más jóvenes todavía que puedan ir adquiriendo y adelantando trabajo de formación de cara a próximas ediciones. Como decías, 8 jugadores en el 15 que presenta Ricardo Martinena para debutar el sábado 27 a las 6:30 en directo por Rugby Spain en nuestro canal de YouTube. 8 jugadores tienen experiencia en el Mundial M20 pasado. Hay un noveno, Oriol Marsillac, que se queda fuera de ese 15 titular por un golpe sufrido en la última concentración. Quieren ser prudentes con su evolución, le van a dar minutos, lo ha confirmado, como decías, en rueda de prensa Ricardo Martinena, pero para poder controlar exactamente cuánto se esfuerza, porque lo que creo que ha dejado claro el head coach español es que esperan un partido muy duro en el punto de contacto, especialmente creo que tienen especial miedo a sus ball carriers, no es para menos, decías tanto a la capacidad del contacto como a la velocidad de su juego, ¿no? Es donde tenemos que poner el foco en Australia, que viene de ser quinta en el pasado mundial, ganándole a Inglaterra, este partido que están viendo, que además había perdido contra Inglaterra en la fase de grupos y que si algo deja claro la evolución en los resultados
del equipo que entrena Chris Whittaker es que suelen ir de menos a más en los campeonatos. Empezaron perdiendo 17-73 contra la vigente campeona, contra Sudáfrica. Bueno, vigente ahora, en ese momento todavía no era vigente campeona. Ganaron 34-24 ante Escocia. Contra Inglaterra perdieron en fase de grupos 36-33. Eso les hizo ir a luchar por la quinta posición. Ganaron 21-44. Ahí ya empieza a engranarse la maquinaria ofensiva australiana y terminan con este 68-40 que están viendo en imagen y como puedes ver, sobre todo muy incisivos en las transiciones, con dos centros que son capaces de hacer muchísimo daño y bueno, creo que va a ser una buena prueba de fuego para esa pareja de centros, para el debutante Carlos de la Fuente y para Marcos López, el centro, uno de los capitanes del Liceo francés. Llega a formar parte de la pareja de centros de Australia Trayvon Pritchard, que es un jugador que ha disputado 12 partidos de Super Rugby esta temporada, que no estuvo en el Rugby Championship porque estaba jugando con Reds el Super Rugby. Es cierto que son 3 partidos como titular, 9 como suplente, pero hablamos de posiblemente la competición jugada a mayor de todas las que hay a nivel profesional en el mundo. Eso es un hándicap enorme para España. Y no es solo Trayvon Pritchard, hablamos de jugadores como Cooper Waters, que es un finalizador, aparte de un extraordinario placador en las alas, con Tom Farr-Jones, con Taione Taka, jugadores además de un enorme potencial físico, que es algo que preocupa mucho todos los años al cuerpo técnico español, porque es un hándicap que no hemos conseguido compensar todavía, como es obvio, pero entre eso y una delantera que viene de jugar el Rugby Championship completo, que sí, que han sido 3 partidos, pero han sido 3 partidos contra Sudáfrica, contra Nueva Zelanda y contra Argentina. O sea, por uno de máxima España, exigencia. Italia, porque no ha habido más preparación. Claro, ese es otro gran salto cualitativo. Entonces, por eso dice el cuerpo técnico español que espera el 100% de rendimiento a partir del 4.º encuentro. Porque va a ser la propia competición la que meta en rodaje a los jugadores españoles. Sí, bueno, destacabas en este caso Trayvon Pritchard, jugador de los Reds. Hay 7 jugadores de los Reds en el 15 titular, 4 de Waratahs, 3 de Brumbies y procedente del Seven, Cooper Waters, que pasa por ser uno de los que repiten. Es verdad que en la guía de Australia para el Mundial no dan muchos detalles de qué jugadores repiten que no. Yo lo he ido cotejando con las estadísticas del año pasado y ahí me he encontrado que, aparte que ha sido el máximo ensayador, Cooper Waters del año pasado, con 3 ensayos, fue el máximo placador, como bien destacabas, es muy buen defensor. Al final también el Seven te da eso en los unos contra unos, pero es que también pasa por ser el jugador australiano que más veces batió a la defensa contraria. Eso en un ala te garantiza puntos, 3 ensayos marcó. Otro de los jugadores que repiten, que destacaba Ricardo Martinena por el chascarrillo, pero también por la calidad de jugador que es Tom Robinson, el capitán, ese número 7, también de Reds, que pasa por ser el hijo del presidente de World Rugby. Sí, a veces pasan cosas así divertidas, ¿no? Pero es cierto que la delantera, que preocupa muchísimo al cuerpo técnico español, el line mall, vamos a dejarnos de otras complicaciones. Y saben que lo van a utilizar porque además son enormes físicamente y lo han utilizado durante el Rugby Championship. Por cierto, donde han jugado a cara o cruz 2 partidos contra Nueva Zelanda y contra Argentina. Contra Sudáfrica no. A Sudáfrica no les alcanza para incordiarlos, pero eso en una selección australiana joven, que era un lastre que tenían los Wallabies, que sus categorías inferiores estaban poco desarrolladas a nivel competitivo, eran jugadores que llegaban tarde a la categoría absoluta, están adelantando ese trabajo. Entonces los Jacob Job, los Edward Kruger, los 2 Lange, Edwin y Eli Lange, y por supuesto Tom Robinson, etcétera, son jugadores que tienen bastante callo competitivo y además vienen de jugar juntos todo este año 2026 a nivel de selección, independientemente que varios de ellos
compartan obligatoriamente club, porque en Australia sabemos cuáles son y cuántas son las franquicias. Así que son equipos avanzados en ese sentido y creo que el nivel de exigencia es muy alto y por eso entiendo el respeto y hasta cierto punto el temor que les tiene el cuerpo técnico español. Veíamos ahí sobreimpresionado en la pantalla anteriormente la alineación que ofrece España con Daniel Chico, uno de los 8 jugadores que ya tiene experiencia en esta competición, con Iván Farace, con Daniel Navarro, con Manex Pujana, con Marco Raditza, con Miguel Narvarte, con Unax Salvador y con el capitán Marsal Carreras en la melé. La bisagra nueva, debutante, como bien decías, porque yo creo que es la principal novedad. Vamos con 2 debutantes en el 9 y en el 10, con Berni Fernández y Alfonso Enciso. Los centros para Carlos de la Fuente y Marcos López. Las alas para Perayo Serrano y Jorge Garreta. Y el zaguero para Telmo Fischer. Si bien destacamos esa... No voy a decir falta de experiencia porque han jugado festivales 6 naciones sub-18, tienen tanto 7 y 15. Alfonso Enciso también tiene experiencia en la máxima competición, en la División de Honor con El Salvador, pero sin embargo creo que Jorge Garreta, Telmo Fischer son jugadores que aseguran que ese back three con Pelayo Serrano y Marcos López, que también viene a hacer un temporadón con el Liceo francés, donde ha llegado hasta nada menos que esa fase final, brillantemente perdiendo ante el a la postre campeón Brac Quesos Entre Pinares, aseguran que, bueno, es verdad que, como destacabas, tiene mucha pólvora Australia, pero aseguran que podemos esperar un buen rendimiento a medida que vayamos cogiéndole el pulso a la competición. Recordamos, este sábado 27 debutamos a las 6:30 ante Australia. El segundo partido será contra Francia. Tercera edición para los Leones y tercer enfrentamiento frente a Francia. Nos tocará el 2 de julio madrugar algo más a las 11 de la mañana. También en Kutaisi hay solamente 2 ciudades que albergan este mundial, la Capitán, Tiflis y Kutaisi. 3 estadios, el Haya Arena de Kutaisi, donde va a jugar toda la fase de grupos España, y el Achvala y el Mikhail Meski en Tbilisi, y España cerrará ese jueves 7 de julio frente a Fiji a las 6:30 su participación en esta fase de grupos. Y también veíamos antes sobreimpresionado, gracias a nuestro almirante Faro y el loco que nos ha vuelto a meter en esta pedazo de aventura que es el World Rugby Junior World Championship, que es Aitor Aristegui, el que además siempre está trabajando por y para el rugby español, siempre empujando. Gracias a él, pues vamos a poder disfrutar de todos los partidos de España en directo, en exclusiva y en castellano en nuestro canal de YouTube. Veíamos que el objetivo que se marca Ricardo, y así lo lanzaba la Federación Española de Rugby, la Real Federación Española de Rugby, era ganar un Tier 1. Se dice poco, pero es verdad que con el paso al frente que se dio en comparación de la primera edición con la segunda, compitiéndole de tú a tú y perdiendo de 3-4 puntos frente a 3 rivales directos, es algo que, como mínimo, como buenos deportistas, que siempre hay que competir, hay que optar ya, ¿no? Sí, yo creo que es un objetivo real. No digo que sean Australia y Francia. De hecho, yo se lo preguntaba entre risas en la rueda de prensa, ¿a qué Tier 1 quieres en el cuarto partido? Porque el año pasado, por ejemplo, Irlanda fue en el quinto, ¿no? Vale. Demos por supuesto que el objetivo competitivo real de España debe ser ganar a Fiji. A priori. Competir lo que se pueda contra Australia y Francia, y por supuesto si se puede ganar mucho mejor, no estamos diciendo que haya que asumir la derrota de entrada, pero el objetivo tangible y real debe ser ganar a Fiji. A partir de ahí, ganando a Fiji, lo más probable es que te vayas a jugar, pues bueno, del 9 al 12. Es decir, que te libres del drama del 13 al 16. Y que del 9 al 12 es razonable pensar que te vayas a encontrar a un Tier 1. Pues sí, porque los grupos son exigentes para todo el mundo. Y aquí no hay margen de maniobra. Es decir, aquí el que pierda en la primera jornada
se va a ver abocado a pensar prácticamente ya en esos cruces pues del 5 al 8, del 9 al 12. Oye, ahí puede llegar cualquiera porque lo sabemos, Miguel, y después lo repasaremos. Sudáfrica va con Gales y Georgia, Nueva Zelanda va con Italia, Escocia y Japón, Argentina va con Inglaterra e Irlanda en el mismo grupo, que también vaya grupito de nada, y el de España con Francia y Australia. No hay plazas para todos. Es así de simple. Y posiblemente incluso puedas llegar a repetir algún rival, como decías, el caso de Inglaterra y Australia del año pasado. Y lo puedes hacer muy bien, como ya le pasó a la propia Georgia de Siosvili el año pasado, e irte al loser bracket en este caso. Por el formato del año pasado se fue directamente a luchar por la 9ª posición, pero lo que tú decías prácticamente son todos los partidos a cara cruz, porque solamente hay una posición para disputar el torneo, que a priori repasabas los grupos. El grupo A está compuesto por Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay. A priori, el liderato es indiscutible. Sudáfrica, sobre el papel, debería estar ahí. Y luego, lógicamente, la segunda posición, y perdón por la expresión, a cara a perro, Georgia contra Gales. Y digamos que los situamos a la par por aquello del factor local de Georgia y después por el subidón que tienen después de haber ganado por primera vez en su historia Nueva Zelanda. Y a la postre, el rival, vamos a decir, menos fuerte de todo el grupo, Uruguay, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. A ver, de Por los escenario teritos... competitivo, por preparación, claro. se va a esperar la garra de siempre, su pasión y la capacidad de llevar por momentos el partido o estirar momentos competitivos muy buenos durante el partido. Pero la realidad es que, bueno, le pasa un poco como con España, ¿no? Lo que ha dicho otras veces Martinena, es que no tenemos escenario competitivo para aguantar estos partidos de 80 minutos contra gente que sí está acostumbrada a jugar a ese nivel. Correcto. Es que incluso contra Gales y contra Georgia, que estarían, por supuesto, más cerca que el actual Sudáfrica, no les va a dar. O sea, salvo que pase algo que no es previsible de antemano. Tenemos esa certeza, ¿no? De que Uruguay es a priori el rival más débil de este grupo. Y ahí tenemos el grupo B también, Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón. Aquí creo que Nueva Zelanda clarísimamente favorita, y después entre Italia, Escocia y Japón, bueno, a repartir uno o sea, hay más equidad. No quiero decir que esté todo resuelto en el grupo. ¿Cómo lo ves? Pues la duda es entre Italia y Escocia, claro. Vienen de ser en este Seis Naciones 2026 de la categoría Italia quinta y Escocia sexta, con el mismo balance de victorias-derrotas, 1-4 para Gales, Italia y Escocia. Pero Italia puede terminar segunda de grupo tranquilamente. Y ojo con Japón, que Japón sabemos que en esta categoría es muy complicado porque juegan a una velocidad endiablada, que puede ser bueno o malo para ellos de forma aleatoria, porque como se pongan a cometer errores, van a entregar una sangría de puntos que todos conocemos. Pero como estén acertados, te vas a comer una ensalada que no te la va a saltar nadie. Y oye, Italia y Escocia no son rivales de una entidad tan superior como para decir, no vamos a tenerle respeto a Japón porque nos la puede liar en cualquier momento. A priori, Nueva Zelanda líder, Italia y Escocia dependerá seguramente del partido entre ellos, y Japón debería ser el cuarto, pero con esa precaución que señalamos. El grupo C, una de las revelaciones de la temporada pasada, tras ese bronce, Argentina, Inglaterra, Irlanda, ahí tienen en imagen, y Estados Unidos. Aquí, a priori, equidad entre Argentina e Inglaterra, con ese interrogante. Vamos a ver cómo llegan las dos selecciones. Irlanda debería estar un pasito por detrás, pero como bien decías, ojo, que es Irlanda, y Estados Unidos, que sí se ve un poco más abocada a esa cuarta posición. Irlanda ha sido segunda este año en el Seis Naciones. Así como la temporada pasada fue un desastre,
porque le vimos jugar ese último partido contra España, ese partido por el puesto último, han mejorado su rendimiento y han conseguido tener una camada más productiva que la del año anterior, que esto es algo que comentamos muchas veces en este torneo. Ojo con asociar a una selección a lo sucedido en el Mundial anterior, porque puede tener entre poco y nada que ver. Irlanda ha terminado por delante de Inglaterra en el Seis Naciones y a nivel competitivo, pues hay batalla abierta. Argentina llega a priori en un buen momento, ha tenido un Rugby Championship muy competido y no sabría apostar sinceramente ni quién va a quedar primero, pero ni quién va a quedar tercero tampoco en este grupo. O sea, ningún es un orden. grupo tómbola, ¿no? Sí, salvo Estados Unidos, que parece abocado claramente al cuarto puesto, lo de los otros habrá que ir viéndolos partido a partido porque no da la sensación de que nadie vaya a dar esa condición de favorito de antemano. Ahí tenemos ese último partido de los Leones la temporada pasada. 37-38 el resultado final. En los minutos finales, en el minuto 74, si no me equivoco, una expulsión, iban a la touch y con un mol brillante de los irlandeses, pues deshacían el sueño español de irse con una victoria, cosa que ya hicieron en su primera participación ante ese histórico triunfo ante Fiji en el tiempo añadido. Y bueno, yo creo que Irlanda hizo muy bien el trabajo de análisis de vídeo, privando a España de esos arranques fulgurantes que había tenido en los partidos más igualados. Es verdad que contra Francia y contra Georgia no se abrieron esas ventanas, pero es que no se abrió en ningún momento, vamos a ser sinceros. Pero España sí supo adaptar su juego, se metió en el partido, le dio la vuelta y empezó a mandar, cosa que es muy bueno. Y por último, y ya con esto vamos a ir cerrando, bueno, nos quedaría el grupo D, con Francia, Australia, la propia España y Fiji, que creo que aquí es probablemente el grupo más polarizado, ¿no? Con Francia y Australia mirando a esa primera y segunda posición y España y Fiji mirando a esa tercera y cuarta. ¿Tiene capacidad Australia de meter la mano a Francia? Por juego, sí. Tengo la sensación de que sí. Lo que pasa es que el orden en este grupo es bastante puñetero. Que a Ricardo Martinena le encantó el sorteo, dijo, yo habría elegido este sorteo. Bueno, Francia y Australia posiblemente no lo hubiesen elegido, por lo que sea. Básicamente porque les toca jugársela a Caro Cruz, entre ellos, a priori. Y en un partido así, en esta categoría, sabemos por experiencia de años anteriores que puede pasar de todo. Para mí es Francia clara favorita, aclarando esto. Australia, como decíamos antes, ha dado un salto competitivo muy importante y en este año ha estado a gran nivel en ese Rugby Championship, excepción hecha del partido contra Sudáfrica, como decimos, pero es que Francia es un todo. O sea, tienen físico, tienen destrezas, tienen jugadores experimentados, porque ese es el otro gran salto, Miguel. Tú ves que coges la lista de Francia del año pasado, de 2025, y miras dónde han jugado muchos de sus componentes durante este 2026. Y te salen presencias habituales y relevantes en clubes de top 14 y Pro D2, aparte de nacional, etcétera, pero en las dos categorías profesionales del rugby francés. Y ese es el objetivo que también se le comentaba hoy a Martinena en la rueda de prensa y el salto que busca España, que cada vez jugadores de esta franja de edad estén más presentes en la selección absoluta. Lo hemos visto con Oriol Marcignac, lo estamos viendo con Lulu Richardis, y que se generalice cada vez más por el nivel de los jugadores. Ojo, no por regalarles el salto, que esto no puede ser tampoco una engañifa. No, usted se ha ganado por cómo ha rendido el estar en la selección absoluta. No porque, eres joven, vienes de las categorías de formación, automáticamente mereces un premio. No, esto no debería funcionar así. En algún caso puede ser por alguna duda, por probar, pero si no, tiene que ser por mérito deportivo, porque si no estaríamos
haciéndonos trampas al solitario y esperando cosas que de todas formas no serían reales. Pues por ir cerrando ya, aunque Opta no ha publicado las estadísticas oficiales del partido, que como todo en los partidos de debut se basa en la temporada pasada, yo he ido poco a poco picando la data porque me encanta, sobre todo para que Javier ahora me la tire a la cara y me diga que no sirva de nada, pero por tener un poquito de perspectiva de los dos equipos. Australia, como hemos dicho, quinta la temporada pasada, fue la cuarta máxima anotadora de puntos con 196 del torneo, mientras que España consiguió solo 125, lo que es lo mismo, la décima, que es un incremento, o sea, lo hizo mejor, creo que quedaron por detrás Gales e Italia, lo hizo mejor que su situación final en la clasificación. Australia fue la segunda máxima ensayadora con 30 marcas, mientras que España fue la novena con 25. Fue la quinta selección con más carreras con balón, o sea, con más posesiones, 525. Ahí España le compite. La cuarta, un poquito mejor, 533. Hay que ver el rédito de por cada acción cuántos puntos. Australia fue la novena, placando 499 placajes. La quinta fue España con 590. Y clean breaks, roturas, Australia fue la quinta selección con más, con 40, y España fue la octava, con 24. Como decíamos, no sirven para nada todos estos datos, pero ya que los tenía apuntados, los decimos. Hombre, claro. Pero sí, lo que hay que esperar un poquito son las lecturas de los dos staff. Obviamente, Australia, pues si tienes una delantera dominante y con un gran punto de contacto, como destacaba Ricardo Martínez, y encima tienes pólvora detrás, tenemos que esperar muchos puntos. Y por parte de España, la pregunta que yo me hago como espectador, el año pasado vimos cómo en las 3 primeras jornadas Nico Infer fue el jugador que más metros con el pie ganó de todo el torneo, por delante de todos los buenos, ese juego posicional que le dio muchísimos réditos, pero es que este año España no tiene ni a Nico Infer, ni a Gonzalo Tamendi, ni a Lucien Richardis, que eran los 3 directores de juego con los que contaba, que les iba cambiando de posición. Vamos a ver si hay una adaptación o si por el contrario seguimos trabajando en esa línea posicional para luego, cuando llegue ese cuarto enfrentamiento, como decías tú, podemos explotar. Claro, es que cuando se asocian cuestiones a años anteriores, oiga, ¿quiénes son los ejecutores? Porque está claro, y sin entrar a valorar el nivel de Bernat Fernández, de Alfonso Enciso o de Telmo Fischer, que ya le conocemos, no son jugadores que a priori aseguren las mismas características, ya no rendimiento, características que Nico Infer, que Gonzalo Otamendi y que Lucien Richardis. A partir de esa premisa, no meter presión a los jugadores, no compararles con nadie, no asociar a lo que otros hicieron su rendimiento y ver cómo juega España y a qué juega España. Porque estilísticamente lo de Australia lo tenemos claro. Vinculado a lo del año anterior también. No va a cambiar especialmente. Va a estar más desarrollada en algunas facetas, pero no va a cambiar. En cuanto a España, no sabemos cómo y a qué va a jugar. Uno, porque no lo hemos podido ver, por el partido de preparación únicamente contra Italia. Y dos, porque a los jugadores hay que verlos en el escenario competitivo al cual se van a enfrentar. Y bueno, ir con una pareja de 9 y 10 debutante en estas lides, sabemos lo que implica. Y jugar el torneo a este nivel de exigencia, sabemos lo que implica. Pues bueno, como se decía antes, puerta grande o enfermería. No, ni una cosa ni otra. Ningún drama al respecto, ¿vale? Si hay errores, hay que cometer esos errores para seguir formándose. Que no los hay y se rinde a altísimo nivel, en algún momento se va a fallar. Calma. No pensemos que con esto ya está todo logrado. Y a partir de ahí, sobre todo, aprender y disfrutar. Aprender para los jugadores y para el cuerpo técnico también, y disfrutar para todos los que vayan a ver los partidos de España gratis, en directo y en exclusiva en Rugby Spain. Pues hasta aquí nuestra previa. Muchísimas gracias, Javier. Un placer, como siempre. Y muchísimas gracias principalmente a Aitor Aristegui, el culpable de que hoy estemos preparando la previa, de que mañana se pueda ver en directo, gratis y en español, en exclusiva para España en Rugby Spain, el debut de los Leones M20 en el Junior World Championship de World Rugby.
este sábado 27 a las 6:30. Os esperamos a todos. Muchísimas gracias.